Muy buenas tardes, noches, ¿cómo estás, Nicolás? Muy bien, Paul. No sé si celebrar que tenemos un fin de semana largo a raíz del feriado turístico inamovible, Sí. Feriado que todo el mundo toma para reposar, practicar algún hobby, descansar, y una minúscula minoría, muy minúscula de resentidos utiliza para sembrar el odio y la confusión. Sí, La ¿no? realidad es que el 24 de marzo no tiene otro significativo más que la inmensa mayoría tenga un día no laborable. Esto para el país no es bueno, pero en lo personal sirve para el descanso, y un grupete muy minúsculo de energúmenos hace catarsis revolucionaria en alguna manifestación callejera, en fin, en algunos de esos Sí, este es un feriado de los nuevos, digamos, ¿no? impuesto por el kirchnerismo, Claro. continuado por cobardía Exacto. por el actual gobierno. No Sí. por convicción, por lo que hicieron mover, por cobardía política. Sí, sí, sí. Un feriado que si uno lo analiza, básicamente no tiene ningún sentido, pero bueno, ahí está. Y no sé si va a haber actos, alguna cosa. Y a ver, mira, ya está en Twitter ya es tendencia el acto de mañana que no sé, digamos, a ver, que los grupos que reivindican la guerrilla, que hay de esos grupos, quieran hacer un acto, no entiendo el motivo, pero que lo quieran hacer, puedo llegar a comprender. Ahora, que los partidos políticos tradicionales vayan a apoyar una marcha cuya motivación es repudiar el golpe que los mismos partidos políticos tradicionales Claro. apoyaron y cogobernaron en el año 76 con la Junta Militar, es uno de los tantos signos más de la hipocresía vernácula. Te voy a decir más, los grupos que apoyan la guerrilla tampoco tendrían ningún derecho moral, porque derecho a ser hipócrita tienen todos, pero digamos, y a ir a un acto que signado por la hipocresía tienen todos, pero la guerrilla estaba a favor del golpe militar, porque la guerrilla tenía la tesis de que, una famosa frase que decían, cuanto peor mejor. O sea, cuanto más se radicaliza el conflicto y la guerra más se profundiza, esto es mejor para nuestras ambiciones revolucionarias. Porque la gente tiene que tomar partido, o entre los militares o nosotros, y ahí dividimos en dos a la sociedad. Obviamente eso no pasó. Todo el mundo apoyó el golpe y la guerrilla quedó aislada. Pero aún así, más allá de lo que resultó de eso, las organizaciones guerrilleras estaban a favor del golpe. El libro de relatos de Operación Primicia, que es un libro que cuenta los detalles del atentado montonero en un cuartel militar en Mendoza, en Formosa, donde los montoneros matan a una docena de soldados. Lo que documenta el relato es que era tenía el deliberado propósito, la manifiesta pretensión de apurar el golpe para radicalizar la guerra. Claro. Lo mismo dice Luis Mattini, que era el comandante en jefe del ERP, después que muere Santucho, dice, nosotros ahora creíamos que esto nos iba a beneficiar masivamente, por eso nunca nos opusimos al golpe. Entonces, a mí me gustaría saber, a excepción de Álvaro Alzogaray, que es de público conocimiento, que fue una de las personas que se opuso al golpe, no por una cuestión alberdiana constitucional, porque Alzogaray participó de otros golpes, a mi juicio válidos, como en la Revolución del 55. Pero él decía, le decía a los militares, no hagan el golpe, porque después ustedes van a salvar a la clase política del desastre en la que ella nos metió, y después lo van a juzgar a ustedes. Esto lo decía Alzogaray con toda claridad, que ellos nos saquen del desastre Claro. en el cual nos metieron. Claro, es que estaban cercanas las elecciones también, entonces se podía, según Alzogaray, hacer una transición y llegar a las elecciones sin necesidad de que los militares intervengan. Bueno, es que el problema es que eso era desde el punto de vista formal, estábamos cerca de las elecciones, pero desde el punto de vista de la realpolitik no iba a haber elecciones. O sea, no había un solo partido político en campaña. No había una sola persona que se candidatease a presidente. O sea, la clase política pegó. Bueno, pero ¿por qué? Porque no querían ir a elecciones. Y porque estaba siempre la alternativa militar. Aún en esa época, hoy en día es impensable, pero en esa época
Claro. Siempre estaba la alternativa de... La famosa solución militar. Claro. Pero, como vos decís, era una alternativa. En aquella época, la clase política entendió que era la única alternativa, porque nadie propuso otra cosa. Nadie propuso otra cosa. Ni siquiera los peronistas, ni los radicales, ni los socialistas, ni los comunistas. Es que el tema era que ya no era un problema de una crisis, ponele, de tipo económica o política incluso, como puede haber sido el golpe a Ilía. O el de Frondizi. El tema era que el terrorismo, y ahí la clase política arrugó. Y no solo el terrorismo también, sino que gobernaba Isabelita, Celestino Rodrigo, López Rega, que se acababa de profugar. O sea, realmente era un tren fantasma eso. Era entre mayo del 76 y marzo del 76 hubo 6 ministros de Economía distintos. Y hubo 4 presidentes constitucionales: Cámpora, Lastiri, Perón, Isabel. Y yo metería a Luder, que también gobernó varias semanas porque Isabelita se rajó alegando licencia psiquiátrica, no sé qué tenía. Bueno, era un caos. Yo creo que de a poquito se va contando, aparte de que recuperamos la democracia en diciembre del 2015, se empieza a escuchar con más fuerza otro enfoque histórico, pero falta mucho. Por eso es bueno que hoy lo podamos conversar, porque dentro de nuestra pequeña zona de influencia, abrir un poco los ojos o los oídos de quienes nos van a escuchar, porque esto es lo que pasaba el 24 de marzo del 76. Sí, yo que lo viví y vos que lo estudiaste. Yo tenía 11 meses, así que por eso no tuve el placer de apoyar el golpe. No me pude dar el gusto. Es muy frustrante, fueron muy frustrantes estos 12 años de cambiar la historia y de inventar una historia que no fue. Y bueno, lo que fue el 24 de marzo y sobre todo los primeros meses que fue un cambio brutal en Argentina, ¿no? Y todo lo que vos hablabas, o sea, la hipocresía de la clase política, que en ese momento toda la clase política apoyó el golpe, hasta los comunistas. Por supuesto, sí. Y el alivio que se sintió en esos primeros meses, el cambio que hubo en el país, o sea, un país que era un caos total, día a día, creciendo y creciendo, parecía que el caos no podía ser peor, y sin embargo al día siguiente era peor. Y después del golpe el país se tranquilizó. Hubo un golpe de confianza en todo el mundo, y Videla era un tipo, no te digo adorado, pero era muy reconocido por la inmensa mayoría de la gente. Yo era muy chiquito, pero lo viví igual, y viví los años posteriores, ya un poco más grande. Mirá, o sea que hay una anécdota que cuenta la energúmena de Eve de Bonafini, que se la cuenta, yo creo que alguna vez lo hemos comentado, no me acuerdo, a Pablo Yonto. ¿Quién fue Pablo Yonto? Bueno, entre otras cosas, Pablo Yonto escribió un libro que se llama La vergüenza de todos, que es un libro sobre el Mundial 78. El título del libro es una especie de parodia o cargada a la película La fiesta de todos, que fue una película de la época que resumía el Mundial y qué sé yo. Una película, creo que financiada por el Estado, no me acuerdo, no sé, porque yo era muy chico y creo que nunca la vi, porque no ese tipo de películas no me entusiasman, pero era una crítica al Mundial 78. Y en una entrevista que le hace a Eve de Bonafini, ¿qué dice Eve de Bonafini? Nosotros queríamos ir a los estadios para panfletear y decir, y incluso a la prensa, pero sobre todo a la gente, de que nuestros hijos estaban desaparecidos. Conseguimos un amigo que tenía una imprenta, nos hizo los volantes, pero los volantes atacaban al gobierno. Tuvimos que tirar los volantes a la basura y hacer otros volantes, porque nosotros sabíamos que si repartíamos volantes contra el gobierno era tan masivamente popular que la gente nos iba a putear, con ese lenguaje que tiene Bonafini, nos iba a putear, y íbamos a ponernos al público en contra.
Entonces tuvimos que reconfeccionar el volante con un lenguaje muy diplomático pidiendo que nuestros hijos aparezcan o que sean juzgados y qué sé yo. Sabían en qué andaban sus hijos, por eso el petitorio es que sean juzgados como corresponde. ¿No? No eran héroes como ahora los intentan presentar, claro. Ya sabían, digamos. Pero bueno, pretendían un trato propio del delincuente y no del desaparecido, ¿no? Y prueba de eso es que Videla apareció 6 veces en el estadio de fútbol y las 6 veces fue ovacionado. ¿Esto es bueno o malo? ¿Con esto Videla se convierte en bueno o se convierte en malo? Esa es otra discusión aparte. No, pero el clima de la época era ese. Lo que yo trato de marcar es eso, el clima de la época, cómo fue, y contrastarlo con el relato que se ha creado luego. Nada más que eso. Y un relato que ya en la época de Alfonsín se empezó a crear, si bien en aquel momento era un poco más difícil porque era muy reciente, pero ya Alfonsín empezó con las disculpas al terrorismo. Y vos sabés que eso, además, en esa época la Unión Cívica Radical todavía era un partido importante, hoy es una ONG, pero lo paradójico es que la Unión Cívica Radical hizo el juicio a la Junta Militar, creó la CONADEP, hizo el libro Nunca Más, con toda la reserva de que tengo sobre el juicio, la CONADEP y el Nunca Más. Sí. Paradojalmente, 7 años atrás, la Unión Cívica Radical fue el principal partido que fue a golpear los cuarteles de los militares. Claro. Y fue el partido que más beneficios tuvo con el gobierno de Videla de los cargos. 310 intendentes de Videla fueron radicales, además de gobernadores, ministros, etcétera, ¿no? Es decir, entonces, bueno, yo creo que particularmente en la primera instancia de la distorsión de la historia, los radicales llevan el premio a la hipocresía. Hipocresía merecida, este premio se lo merecen, pero después se los gana con toda justicia el kirchnerismo. Claro. ¿No? Con toda justicia se lo gana el kirchnerismo. O el peronismo. Que fueron los que comenzaron. Primero que el peronismo tuvo a la AAA, a los montoneros, y diseñaron el plan sistemático para hacer desaparecer guerrilleros, que después continuó el proceso. Los peronistas hicieron durante 12 años, el kirchnerista o no importa, porque son toda la misma la misma pandilla rapiñera en un periodo histórico determinado, ¿no? Ahora les tocó morder del kirchnerismo. Los peronistas, si hay algo que no son en la década del 70 y en la violencia que se vivió en la década del 70, es ajenos. Claro, no, vos fijate que son protagonistas principales y de los dos lados, o sea, del lado guerrillero y del lado de la reacción del gobierno, ¿no? Ahí era todo de ellos. Los radicales, o sea, sin disculparlos, pero los radicales la miraban de afuera en ese momento. Toda la vida fueron esos los radicales. Pero bueno, no le podemos decir que fueron violentos. Sí que apoyaron, fueron a golpear la puerta de los cuarteles. Ahora, lo que me llama la atención es que el peronismo armó, perdón por la expresión procas, semejante quilombo. Los militares vinieron a solucionar ese quilombo y los militares fueron encarcelados por los peronistas. Claro. Que fueron los que, como vos decías, los que dieron las órdenes, ¿no? Por supuesto que a la bataclana, meretriz e inútil de cuarta de Isabel Perón, que tuvo un papel preponderante en ese caos con la AAA, de la cual ella no puede no tener responsabilidad, y por el operativo Independencia, del cual empezó a haber desaparecidos, etcétera, etcétera, hoy goza de la plata que se robó en su momento su difunto esposo, vive en Madrid, y por supuesto no está presa, ni fue llamada indagatoria, ni nada por el estilo. Sí, tal cual. Y el juez Garzón, que fue un poco los artífices internacionales que apoyaron a la extrema izquierda en estos juicios que se armaron, la tenía cerquita en España para pedirle indagatoria a... Vale aclarar que el juez Garzón después hoy no es más juez, ex juez, quiero decir. Sí, ya sé, porque fue dado de baja por delincuente, por prevaricador, por delincuente. Y se vino acá. Se vino acá a vivir de las abuelas de plaza, del Estado kirchnerista, no sé ahora de qué vive, pero si hay un vendedor de humo habilidoso, él y Claudio María Domínguez son mis favoritos. Pobre Claudio. No, bueno, estamos hablando de tipos hábiles
para vivir muy bien a costa del verso. Entonces, digamos, eso es un mérito que hay que reconocerle a Baltasar Garcón. Sí. No, pero es la hipocresía. Yo con estos temas me exalto un poco porque les dediqué mucho tiempo en alguna época y no se modifica sustancialmente ni el relato, ni la situación, ni la impunidad, ni el negocio de los derechos humanos, etcétera. Bueno, estuvieron 12 años educando en todos los colegios con el relato. Eso las nuevas generaciones vienen con ese cassette. Y eso es lo con ese chip. Claro, en todos los colegios, estatales, privados, se respetó el relato y son 12 años, es mucha gente, es casi una generación que ha aprendido ese relato. Vos decías que notás que de a poquito algún otro tipo de voz se escucha y no sé, yo no lo veo tan así, pero bueno, ojalá. Sí, yo veo que sí, mirá, en algunas cosas, por ejemplo, hoy ya se sabe o se difunde o se pone arriba de la mesa que los desaparecidos no fueron 30.000. Era un número cabalístico dogmático que no se podía ni siquiera cuestionar. Hoy ya se sabe. Pero se sigue sin poder cuestionar. Y bueno, pero ya se está, digamos, ya se ha desmoronado un poco ese mito, por un lado. Ya se empieza a saber que hubo guerrilla, que hubo terrorismo. Se sabe que mataron gente. O sea, yo creo que de a poco empieza a haber ciertos, un equilibrio un poquitito más. Se empieza a normalizar de a poquitito, muy de a poquitito la discusión que antes estaba monopolizada por la ultraizquierda. Y era un dogma, no se podía cuestionar. Era un dogma institucionalizado, además. Mira, ayer veía en Twitter vos sabés que en Entre Ríos existe, en el gobierno de Entre Ríos existe una secretaría, se llama así, Secretaría de la Única Verdad. Parece 1984, ¿no? De Orwell. Y Beto Valdés puso en Twitter, si lo buscan lo van a encontrar ahí, no me acuerdo cómo es el tweet de Beto, pero bueno, búsquenlo como Beto Valdés. Puso unos videos del secretario de la Única Verdad, junto a Eve de Bonafini haciendo un discurso. Esto es de la semana pasada, y bueno, es realmente impresionante, y por ahí a algunos les puede causar gracia y a otros les puede causar terror ver eso, pero búsquenlo en Twitter, en el Twitter de Beto Valdés, que ahí está el video. Otro episodio que a mí me hace pensar que la cosa empieza a normalizarse un poquitito. La semana pasada, una basura moral como Pérez Esquivel, que tuvo mucho que ver con esto, con la distorsión histórica, etcétera, viajó con alguna de las madres de Plaza de Mayo, con Nora Cortiñas y otra runfla de Surdete, algunos soldados traidores, Alonso, bueno, fueron a Malvinas ahí a tratar de hacer pasar a los que cayeron en Malvinas como víctimas de la dictadura militar. Un desquicio total. Vale declarar que Pérez Esquivel, como buen bolche, es Premio Nobel de la Paz, y vos googleás Pérez Esquivel, Fidel Castro, tenés 2 millones de fotos de Pérez Esquivel abrazado a Fidel Castro. Claro. O sea, al genocida más grande de la historia del siglo XX en América. Genocidio que sigue, o por lo menos hoy el pueblo cubano sigue padeciendo el totalitarismo encabezado por su hermano, por Raúl Castro, ¿no? Porque el difunto dictador murió hace poquito. Cuando salen y llegan al aeropuerto, no sé si de Seiza o de Aeroparque, no sé dónde fue eso, lo esperaba una comitiva de 150 personas para reputearlos por crápulas, por cínicos, por mentirosos, por traidores. Videos que fueron viralizados y que para mí eran una caricia al alma, ¿viste? Hacerme un fernecito y mirar el video una y otra vez de la cara de estos crápulas cuando regresaban de hacer sus felonías en Malvinas y ver el repudio no de 4 tipos. Eran muchos, la cara de desencaje. O sea que empiezo a ver de a poquito cosas que antes no veía. Y eso a mí me empieza a entusiasmar. Claro, pero es la gente que uno puede ver o que se está hoy animando, es justamente gente que
siempre pensó así y que ve que en este momento se puede animar a expresarlo públicamente, cosa que antes era más complicado. Eso es cierto, pero también hay más receptividad. Es como que claro, los medios te abren el espacio. El tema para... es que, claro, ese. Un poco más. Antes, no, tomátela. Yo cuando publicaba un libro de esto, ¿sabes lo que tenía que hacer para que me den una nota? Claro. Ahora noto que hay mucha gente que empieza a tener acceso a estos medios, a debatir con guerrilleros y, oh sorpresa, los guerrilleros quedan muy mal parados. Yo los veo muy incómodos en estos debates. Ya no se llevan todos por delante como en otra época. Es que antes no tenían nadie enfrente. Era muy fácil llevarse todo por delante. Claro, hablaban entre ellos. Claro. Bueno, ¿te parece? Hacemos un corte y arrancamos con el primer entrevistado del programa. Un entrevistado. Vos que sos el matemático de la mesa, ¿hoy es el programa número cuánto? Hoy es el 22. 22. Los dos patitos. Vamos a un corte, Luciano. Bueno, seguimos en el capítulo 22 de Iniciativa Privada y estamos en contacto con un amigo que es un muchacho un poco locuaz. Yo creo que es el economista, por lo menos durante todo el 2016, ha sido el más mediático, el que más ha impactado en la opinión pública, y creo que en este año pinta lo mismo, ¿no? Cosa que celebro, porque dice lo que la inmensa mayoría de los economistas no se animan a decir, pero no se animan a decir en parte por falta de convicción. Estamos hablando de Javier Milei, que está del otro lado, si es que no se cortó la comunicación. Aquí estoy, muchachos, es un placer enorme tener el honor de hablar con ustedes. No, el placer y el honor es nuestro. Y que este año empezó a hacernos la competencia. Arrancó con un programa de radio que va todos los viernes demoliendo mitos, ¿no es así, Javier? Así es, los viernes a las 18 horas por Conexión Abierta. Sí, y está muy bueno, realmente a todos los oyentes ¿Cómo es el sitio? que no lo han escuchado. El sitio es www.conexionabierta.com.ar y mi programa va de 18 a 19 los días viernes y después se puede ver por un canal de YouTube de propio Conexión Abierta, y después hay otra persona que también tiene otro canal, que dicho sea de paso, ese canal es más visitado que el de la propia Guay, así es que, digamos, interesante, ¿no? Mirá. Bueno, tenés un club de fans, por eso, Javier, pero contanos, Javier, escribiste una nota, creo que hoy o ayer, ya me olvidé, que como todo lo que escribís es interesante, que nos decía que el problema en Argentina no pasa por tener un peso, como dicen algunos, que tenemos un atraso cambiario, como que el dólar es muy barato. Vos decís que ese no es el problema. ¿Cuál es el problema? Exactamente. Mira, nosotros, la verdad es que a mí cuando alguien viene a decir que el tipo de cambio está atrasado, la pregunta natural es, entonces, bueno, si está barato, decime cuál es el precio de equilibrio, ¿no? Es decir, el otro día lo ejemplificaba excelentemente bien mi amigo Giacomini, ¿no? Decía, mira, él decía, yo soy petizo. ¿Por qué soy petizo? Porque mido 1,65 m, ¿sí? Y, digamos, y la altura promedio en Argentina es 1,75 m, con lo cual soy petizo. Y entonces, digamos, o sea, la pregunta es, bueno, ¿contra qué lo medís? Sí, digo, si vos crees que hay atraso cambiario. Aparte, ¿cómo uno puede hablar de atraso cambiario si por ejemplo, vos ahí tenés el tipo de cambio libre? Entonces te dice, no, bueno, pero está la tasa de interés. Bueno, pero la tasa de interés, la pregunta es ¿cuál es la tasa de interés de equilibrio entonces? O sea, ¿qué me decís? ¿Que esta tasa es alta y que genera un ingreso, digamos, de capitales exagerado? Entonces, bueno, ¿cuál es la tasa de interés de equilibrio? Tampoco te contestan la tasa de interés de equilibrio. Gran parte no lo hacen porque son brutos, o sea, los keynesianos son brutos, entonces, digamos, no, ni siquiera pueden computar las condiciones de arbitraje, ¿no? De esto a mí me ha pasado en debates televisivos, digo, hasta darle los números y no poder hacer el cálculo con los números,
y que cuando le decís cómo hacer el cálculo tampoco después lo quieren hacer porque se dan cuenta que están fuera de contexto. Y eso vendría a ser el marco general, por decirlo de alguna manera. Después hay una cuestión que tiene que ver con nuestra visión crítica sobre esta idea del tipo de cambio real, entonces que te toman un tipo de cambio de un momento y te lo ajustan por inflación, digamos, y eso también tiene varios problemas. Entonces, por ejemplo, si uno tuviera que medir un momento donde hubo un cambio estructural en lo monetario, digo, bueno, ese momento claramente fue diciembre del 2001, que es cuando se sale de la convertibilidad, ¿no? Digo, porque tuvo poquito tiempo Rodríguez. Entonces vos decís, bueno, ok, ese es el momento en el que se sale. Entonces, mirá, Argentina respecto a ese momento está depreciado un 9%. Pero si comparás contra Brasil, nos depreciamos 60%. Si mirás contra el resto de los países de América Latina, obviamente sacando a Venezuela, ¿no? Sí, la depreciación en promedio está en torno al 40%. Entonces, digo, ahí no pareciera que hay algún problema, en especial siendo Brasil nuestro principal socio comercial. Pero además hay un elemento adicional. Cuando uno tiene digamos, los dólares, ¿para qué quiere los dólares? Los dólares los quiere para comprar bienes en el exterior, ¿sí? Digamos, lo quiere básicamente para importar cosas. Es decir, cuando uno exporta, de hecho, lo hace para importar cosas. Uno exporta en lo que es bueno para importar en lo que son buenos los otros, ¿no? Y eso genera aumento de bienestar, porque de hecho los países que son más abiertos son 9 veces más ricos que los cerrados, y además tienen un sexto de pobres. Entonces es un negocio fenomenal. Ahora fijemos que cuando Argentina reestructura la deuda, Argentina pasa a hacer una quita del 65% y queda como acreedor neto del mundo. Es decir, Argentina tiene más dólares de los que debe. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Supongamos que Argentina quedó con una posición neta frente al mundo en ese momento de 300.000 millones de dólares. Si la tasa de interés fuera del 5%, que es una tasa, digamos, bastante pobretona, ¿no? ¿Sí? O sea, estamos hablando de que podríamos vivir con un déficit comercial permanente de 15.000 millones de dólares. Claro. Cuando vos decís Argentina, no hablas del Estado. Hablo de todos los argentinos. Exacto. Podríamos vivir con un déficit comercial permanente, o sea, todos los años tener 15.000 millones de dólares de déficit comercial. ¿Con qué lo pagas? Con los intereses que ganás. ¿Me comprendés? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el tipo de cambio que a la luz de la reestructuración de la deuda que teníamos en el 2001 es altísimo, ¿sí? Claro. Y ahora es al margen de que todos tienen monedas mucho más fuertes que la nuestra porque nosotros nos depreciamos contra todos. Ahora digo, vamos a seguir con esta cadena estúpida de razonamientos que hacen, digamos, la horda keynesiana, ¿sí? Digamos, entonces, bueno, agarran un tipo de cambio y lo ajustan por inflación. La primera pregunta que uno surge es, che, ¿a vos quién te dijo que ese tipo de cambio era de equilibrio? Claro. ¿No? O sea, que vos hablaste con Dios y Dios te dijo, sí, pibe, el tipo de cambio es el que regía en no sé qué mes de qué año. Claro. Digo, está claro que semejante cosa, digo, es digno de lo que Hayek llamó la fatal arrogancia, ¿no? Ahora, pero dame un segundito. Sí, pero supongamos que, ok, vos vos sos como Bianchi, tenés el teléfono de Dios, entonces, digo, ese es el tipo de cambio y te lo dijo a vos. Bueno, ahora la segunda pregunta es, las condiciones económicas de hoy, de oferta y demanda de todos los bienes, tanto locales como internacionales, ¿son las mismas? No. Pero ahora vamos a ver, supongamos ya el extremo de la estupidez y creer que eso sí es cierto. Ahora, para que vos puedas traer entonces ese tipo de cambio de esa fecha a hoy, vas a tener que ajustar por inflación, digo, tanto lo que tiene que ver con los bienes de Argentina como los bienes de todo el resto del mundo. No existe ese índice. Claro. Es decir, que la cuenta es una cuenta sin sentido, al margen de que ignora
el concepto de precio, ¿no? Claro, como una, eso como es lo una que... claro, como un registro histórico de una transacción entre agentes que genera una información que eso hace que los agentes se coordinen en torno a ese precio y que a partir de ahí se produzcan los ajustes en función, digamos, de las cantidades ofrecidas y demandadas. Entonces, digo, lo primero que quiero desterrar es que este conjunto de argumentos por los cuales los economistas argentinos dicen que hay un problema de tipo de cambio, lo que quiero que quede claro es que es una pelotudez, está mal, o sea, es de burro, ¿sí? Ahora, eso no quiere decir que Argentina no tenga un problema de competitividad, tiene un problema distinto. Claro, claro. Mira, justamente hoy, antes de venir para la radio, escuchando una radio local de acá, estaba hablando un director de una cámara de empresarios de la pesca, y justamente entonces estuvo por lo menos 10, 15 minutos hablando en la radio, y básicamente quejándose de este tema, de que la industria de la pesca estaba sufriendo por exclusivamente el atraso cambiario que había, a pesar de que tuvieron una devaluación hace un año y le quitaron las retenciones que había también. O sea que la industria pesquera marplatense no es competitiva aún con la devaluación del año pasado ni con la quita de retenciones. Y él todo el problema se lo adjudicaba al atraso cambiario. O sea, en ningún momento dijo una sola palabra sobre los impuestos o sobre las regulaciones. De eso no dijo una sola palabra. Eso es lo que quiero oír. Eso es lo que quiero oír. Ese es el punto exacto. Esa es la referencia exacta. ¿Qué es competitividad? Que ganes plata. Claro. Entonces, ¿de qué depende ganar plata? Nosotros en el termómetro de riqueza con Giacomini y con Kers decimos, mira, hay factores externos y factores domésticos. Los factores externos, que son la tasa de interés internacional, y los términos de intercambio no podés hacer nada. O sea, te vienen dado, con lo cual eso no es algo sobre lo que vos podrías hacer una construcción permanente. Pero después vos tenés los factores internos, y acá es donde a mí me parece que entra la parte más jodida, porque esto ya es un problema de ser jodido, ¿sí? Son tres bloques. Uno tiene que ver con el salario, ¿sí? Versus la productividad, ya sea salario real o salario en dólares, si vos querés medir, por ejemplo, contra el dólar. Bloque 1, ¿sí? Contra la productividad. Bloque 2, presión tributaria y calidad del gasto público. Claro. Bloque 3, costo de oportunidad de capital, es decir, la tasa de interés. ¿De qué depende? De la tasa americana, del riesgo argentino y del diferencial de inflación entre la inflación americana y la inflación argentina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si vos tenés un riesgo país descomunal consecuencia de haber sido un defolteador serial, que junto a Ecuador somos los países que más veces defolteamos en el siglo XX. Si vos considerás que tenemos la presión fiscal en blanco más alta del mundo, y si tenemos un gasto público que es una basura, ¿sí? Porque nos brindan ¿qué? Seguridad, y el país es un baño de sangre, nos dan salud y el 75% de los hospitales están en emergencia sanitaria, ¿sí? Nos brindan educación y estamos séptimo en la prueba PISA, pero en América Latina, después de haber sido el primer país que eliminó el analfabetismo, y tenemos el 70% de los chicos que son analfabetos matemáticos, ¿sí? Y el 50% no sabe leer, y compositor, y después cuando vas al tema de infraestructura, digamos, ir a una ruta, digo, ni Superman se le anima, ¿sí? Entonces, digo, frente a ese gran choreo que es el gasto público, ¿sí? Frente a la presión fiscal desbordante, frente al riesgo país descomunal, claro, ¿cuál es la única válvula de escape que te queda? Lo único que te queda es la devaluación. ¿Para qué la devaluación? Para bajar el salario en dólares. Entonces, el tipo que te está pidiendo una devaluación es un hijo de puta, es un empresario. ¿Por qué? Porque en lugar de agarrar y enfrentar al gobierno y decirle, escuchame una cosa, pedazo de chorro, hijo de puta, yo no soy competitivo porque, por ejemplo, yo pago 32 impuestos por mes, Claro. ¿sí? Digamos, pago por cada trabajador 65% arriba de lo que recibe el trabajador, ¿sí? Pago
Digo, a ver, tengo regulaciones, mira, lo contaba el otro día Lázari, vos para salir de la Alemania comunista a la Alemania capitalista necesitabas firmar 4 permisos, ¿sí? Él para pasar una bondiola desde la provincia a capital necesita 16 permisos. Sí, un disparate. ¿Sí? Abrir una empresa en Nueva Zelanda en Argentina requiere 14 trámites más y cuesta 50 veces más caro. ¿Sí? Mirá todo lo que es el Estado presente. Mirá todas las cosas que genera el Estado presente, que es encima caro y malo. Entonces, digo, cuando vos te das cuenta de todo eso, entonces el empresario, ¿qué es lo que prefiere? Prefiere reventar a los salarios, prefiere el proteccionismo y no se mete ¿con quién? Con el chorro del sector público, con el gobierno. ¿Por qué? Porque es más fácil, ¿sí? Digamos, hacer un tongo con un político que ir a ganarte el favor del consumidor y ser productivo y ser competitivo. Entonces, pero mirá lo que es paradójico, porque en el fondo, digamos que necesitan devaluar. Ahora, vos te fijás que eso implicaría que el modelo entonces de desarrollo por el cual nuestro PBI per cápita sube, sería bajándole el PBI per cápita a la gente. Claro. Digo, es una estupidez. Claro, claro. O sea, digo, pero claro, el empresario, por eso yo hablo de empresarios devaluacionistas. ¿Qué es el empresario? El empresario es un hijo de remil puta, ¿sí? Que en lugar de ir a pedirle al gobierno, ¿sí?, que le baje los impuestos, no, va y se entonga con el gobierno pidiendo mayor protección comercial. ¿Me comprendés? Es decir, por eso es un empresario. Es decir, entonces vos le decís, ¿por qué? A mí me tocó un día estar con estas bestias y prefieren poner más aranceles antes que le bajen los impuestos. ¿Sabes por qué? Porque no quiere competir. Eso es síntoma de un empresario. Sí. Pedir una deba es empobrecer a la gente, porque ¿sabes cuál es el problema? Que los alimentos son commodities, están denominados en dólares, con lo cual cuando devalúas generás pobre. Entonces, ¿cuál es el modelo? El modelo de desarrollo empobreciendo gente. ¿Me lo pueden explicar? Sí, no, lo paradójico de todo es que estos tipos, yo los veo en televisión o en radio, esgrimir esos argumentos, y cuando esos argumentos, para cualquier persona un poco pensante, sabe que el perjudicado final es el consumidor, porque el consumidor va a terminar pagando todo más caro, y sin embargo nadie lo frena, ¿viste? Nadie se los dice, o sea... Sí, pero acá hay otro problema también, ¿sí? Primero porque estamos contaminados de brutos keynesianos, que son una suerte de neomercantilistas, o sea, son tipos que están, digamos, lo único que hicieron fue, repetir las ideas pre-Adam Smith, ¿sí? Digo, porque eso es un keynesiano, un tipo, digamos, o sea, y que además tomó algunas ideas retrógradas de otros tipos, por decir, y con eso construyeron algo. Entonces, pero para mí, ¿cuál es el tema? También el problema es el argentino, es el boliprogre. Claro. ¿Sí? Yo, digamos, acabo de escribir el prólogo de un libro que se llama Relatos de un progre de Leandro Fleischer, ¿sí? Que está muy divertido porque muestra todas las contradicciones del progre. Fíjate que esta es buenísima. El boliprogre, ¿me entendés?, es un fuerte defensor de la industria nacional. Ahora, después cuando el precio doméstico es caro, putea, ¿sí? Y entonces después va y se cruza a Chile a comprar el producto. Claro. O a Paraguay, o a Uruguay, o a Estados Unidos. Digo, pero ¿me entendés? O sea, son hipócritas o son pelotudos. O sea, digo, que alguien me explique en qué categoría entran. Te hago una pregunta, Javier. Cuando algunos plantean el tema, vos lo estás explicando con una claridad meridiana, como siempre, pero a mí se me ocurre pensar, tratando de interpretar a estos tipos que quieren toquetear el tipo de cambio. ¿Hoy cuánto vale el dólar? 15 y picos, 16, ¿no? Casi 16. Bueno, menos de 16. Pero la flotación, ¿es una flotación libre o es una flotación sucia? La flotación del dólar. Sí. En rigor está algo sucia.
¿Sabés por qué? Porque el Banco Central interviene para que no caiga más. Es decir, mirá qué estúpidos que son. O dicen, no, porque en realidad el Banco Central opera en el mercado. Sí, pero para que no caiga más. Sí, eso es cierto. Con lo cual después tiene que agarrar y esterilizar esa compra. ¿Me comprendés? Y ahí aparece el pelotudo y dice, está pagando intereses. Mirá lo que hace con las LEVAX. Claro. Bueno, si querés, no esté, digamos, ¿sabes qué? No compra los dólares directamente. Y entonces lo putea porque el tipo de cambio cae. Es decir, hay un nivel de incoherencia, ¿sí? Pero bueno, eso es propio de los keynesianos. Y ustedes tienen que recordar que acá hay una fábrica de keynesianos tremenda que queda en Córdoba y Junín, en Capital Federal. Sí, no es la única. Es una máquina de producir keynesianos, sí, pero la keynesianera es la mayor productora a nivel nacional, ¿no? Sí, hay una incomprensión general de lo que es un precio que alarma por bueno, todos lados. Pero ¿qué pretendés de gente que se forma en el paradigma keynesiano cuando en el capítulo 21 de la Bosta General de 1936, la bestia esa llamada John M. Keynes, y ustedes saben por qué uso M y no Maynard, ¿sí? Sí. El punto es, el señor del capítulo 21 dice que el precio viene determinado por los costos. Exacto. Digamos, ¿no se le ocurrió leer un libro que se publicó en 1871 de un economista austríaco llamado Karl Menger, que se llama Principios de política de economía política, que más tarde von Wieser lo llamó ley de imputación, y que son los precios lo que determinan los costos y no los costos los precios? No sé si quieren que les dé un ejemplo para la audiencia. Dale. A ver, supongamos que yo produzco un vino, ¿sí? Entonces tengo el costo de la uva, tengo el costo de la botella, tengo el costo del corcho, la etiqueta, y además, ¿saben qué, muchachos? Tengo el monopolio, con lo cual le cargo un margen tremendo, porque los voy a reventar a los consumidores. Tengo un vino de 5 lucas, los mato a todos, ¿sí? Digo, porque soy un capitalista salvaje, hijo de remil puta, ¿sí? Bueno, ok, mirá qué interesante. Ahí calculé los costos y con eso determino, digamos, lo que voy el precio. Che, sucede que estoy en una sociedad de abstemios. ¿Cuánto vale esa botella? 0. Por ende, ¿cuánto puedo pagar por cada de los insumos? No. 0. Entonces... Claro, pero este tipo de razonamientos cuesta hoy en día verlos en tipos que van a la tele y hablan como catedráticos, ¿viste? Entonces... Pero sin ir más lejos, el doctor en Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, con medalla de oro, Axel Kicillof, adhiere a estas cosas. Claro. Kicillof dijo que emitir no causaba inflación. Y eso, ahí además, les propongo que lo vean porque se van a divertir mucho. Lo hizo un compilado, un seguidor mío en Twitter, ¿sí? Que se llama Javier Milei refuta a Mercedes Marcó del Pont. Ah, lo vi hoy. Y Marcó del Pont dice, no. La inflación tiene que ver con cualquier cosa, menos con el dinero, nada que ver. O sea, no hay conexión. Pero vos viste con la soberbia que lo dice. No, pero aparte es tan mentiroso, dice, y los monetaristas dicen eso. O sea, encima es una mentirosa. Y en realidad, esto no se discute afuera, porque todos ya sabemos que la inflación es un fenómeno monetario. Claro. ¿Me comprendí? Entonces, digamos, o sea, es una burra, pero esa burra fue presidente del Banco Central, y además es una mentirosa, porque, ¿me entendés? O sea, en ninguna parte del mundo se niega, claro, ¿sí?, la naturaleza monetaria de la inflación. De hecho, el discurso de Sturzenegger es formidable, le pega una paliza a todos estos keynesianos brutos sobre el tema, que los hace de goma, porque además estos keynesianos brutos son progres, que les gusta la redistribución del ingreso. Ahora sucede que son una máquina de generar inflación, o sea, con lo cual castigan a los pobres. Es decir, no sé si soy claro por qué me saco con estas cosas, porque ver tanto nivel de brutalidad es exasperante,
sobre todo cuando le estás arruinando la vida a 42 millones de personas. Claro. Estos tipos son asesinos, ¿sí? Son asesinos, matan gente a gran escala. Javier, ¿sí? Digamos, sí. Vos sabés que hace, no sé, yo era muy chico, había salido un librito que escribió un intelectual liberal local de Mar del Plata, justamente, se llamaba Enrique Arens, y ese libro fue el libro que utilizó la Unión del Centro Democrático en la elección del 89 como libro de base, digamos, de las ideas básicas. Y explicaba en aquel momento esto, en un pasaje del libro, el asunto de la teoría subjetiva del valor, lo que había publicado Menger en el siglo XIX. Claro, recién estábamos, digamos, la corriente de opinión liberal estaba recién enseñando. Pasaron, no sé, 30 años. Y vos, como experto en todo esto, ¿no te cansa tener que educar en lo obvio? Y tener que repetir constantemente lo obvio. Realmente lo tuyo es una cruzada, porque estás diciendo cosas que son relativamente obvias y prácticamente estás solo contra el mundo. ¿Cómo vivís vos humanamente este apostolado ideológico donde tenés que estar todo el tiempo explicando que 2 más 2 es 4? Llega un momento que te sentís que querés salir como la película esa, un día de furia. Es decir, quiero salir a matar a alguno pues estoy saturado de tanta imbecilidad reinante, ¿no? Y sí, digamos, la verdad que es muy frustrante. A ver, yo, ¿por qué lo hago? Porque la gente está hay gente que no tiene por qué saber de economía, por porque, supuesto. Digamos, entonces, ahora... Pero entonces, vos peleás, vos no sí. Peleás contra el muchacho que está en la calle laburando, vos peleás contra... No, yo peleo por ese. Claro, vos peleás por ese, pero peleás contra profesionales de la economía, que encima ocupan cargos públicos. Exacto, vos fíjate, que ese es el punto, o sea, mi pelea es por la gente, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad, la verdad es que si no, van a quedar sometidos a las influencias del surrerío que arranca con la basura de los keynesianos hasta los asquerosos impresentables marxistas. Es decir, igual son todos malos. Para mí es más, los keynesianos son mucho más peligrosos, porque esto es como cuando querés cocinar un sapo, no lo cocinás de una en el agua caliente, porque salta, lo metés en agua fría y lo cocinás de a poco y cuando se quiere acordar de boleta. Y lo que es, digamos, lo que te hace el keynesianismo, que es la lógica que describe Hayek en Camino de Servidumbre. O sea, te generan una intervención, aparece el fallo de intervención, entonces más demanda de intervención, y cuando te querés acordar, digamos, sos boleta, ¿no? Claro. Javier, ya para terminar, quiero que me tires tu parecer sobre dos personajes de la economía. Uno que sé que los has apoyado hasta ahora y quiero ver si lo seguís viendo bien, que es Sturzenegger en el Banco Central, y el otro es el inefable doctor Javier González Fraga, como ahora presidente del Banco Nación. Tírame cortito más o menos cómo es el accionar de ellos dos. A mí me parece que Federico Sturzenegger es un coloso, ha evitado una hiperinflación. Después, en lo que tiene que ver con la inflación, está en rango de meta, básicamente. ¿Por qué? Porque miremos la dinámica de la inflación: 4,5 promedio mensual en el primer semestre del año pasado, 1,5 de promedio mensual en el segundo semestre de este año, que es 20% anual. Eso. Diciembre fue 1,2% con 0,2 de estacionalidad, con lo cual anualizado ese 1 te da 13. Si vos tomás el dato de enero, que fue 1,3 con 0,5 estacionalidad, estás en 0,8, anualizado te da 10. El último dato del mes pasado, de febrero, que fue 2,5, 2/3 está explicado por el aumento de las tarifas, con lo cual el subyacente sigue siendo el 0,8. Es decir, que la política monetaria viene viajando a un ritmo de 10% anual. Si vos contemplás todos los aumentos que se van a hacer a lo largo del año, que te da 7 puntos, estás en meta, estás en 17. Pero recordemos que cuando vos estás en un proceso de desinflación, en enero la inflación es más alta que lo que vas a tener en noviembre, octubre, claro, ¿sí? Claro. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Sturzenegger está haciendo su trabajo,
El único riesgo que estamos viendo es que el Banco Central sea cooptado por la corporación política. Es decir, que los delirantes de Marcos Peña, digamos, y otras personas, digamos, que se meten a opinar en algo que no deberían opinar, ¿sí? Digo, que se deberían dedicar más a administrar y no tanto a opinar de qué hace el presidente del Banco Central con la política monetaria. Y de tu ¿sí? amigo González Fraga, ¿qué nos podés decir? Me parece un impresentable, ¿sí? Me parece un keynesiano, creo que con eso lo digo todo. Es flojo técnicamente, hizo un reportaje que en mi profesional con Claudio Slotnick. Yo creo que si vos pones eso en un curso de dinero y crédito y banco serio, no en la keynesianera seguro que lo aprueban y lo felicitan, sí. Y quizás le dan el doctorado directo, ¿no? Es como que estuviera Poincaré para la keynesianera, un examen de esas características. Básicamente hablaba de subsidiar tasa, que no le importaba el descalce de plazo, una cosa verdaderamente tremenda. Y hoy se está viendo por qué lo echaron a Melconian. Claro. ¿Por qué? Porque está financiando al fisco. Claro. Cosa que Melconian ¿sí? se negaba. Javier, la verdad claro, que por eso lo echaron. es un placer hablar contigo, siempre nos quedamos cortos, pero te vamos a volver a molestar el placer es mío, el mes que viene, sí. que ya se termina marzo, el mes que viene te prometo que te vamos a volver a molestar. No, ustedes jamás me molestan, es un verdadero placer haber tenido la posibilidad de charlar con ustedes, porque es un lugar en el cual me siento cómodo, y si se me escapó algún exabrupto, les pido disculpas a ustedes y a sus oyentes, pero la verdad es que cuando uno ve la estupidez humana de tal magnitud, llega un momento que no se puede recurrir a los eufemismos. Todo lo que dijiste no fue insultante, fue descriptivo. Quédate totalmente tranquilo. Un abrazo, Javier, nos estamos viendo pronto. Les mando un abrazo grande, inmenso, muchachos, es un placer. Bueno, hacemos un cortecito rápido y volvemos porque tenemos otro entrevistado. Bueno, muy bien, seguimos en iniciativa privada. Hacía días que teníamos la idea con Pablo de charlar con José D'Angelo, que entre otras cosas autor del libro Mentirás tus muertos, y de alguna manera en las últimas semanas tuvo un papel protagónico muy interesante en el debate en el cual él participó junto con Aldo Rico contra los ex guerrilleros Luis Labraña, Montoneros, y Eduardo Anguita, de LER. Labraña es un tipo muy criterioso que hoy reconoce la historia tal como fue, pero en el caso de Anguita, que reivindica su accionar, realmente D'Angelo lo vapuleó, le hizo pasar un pésimo momento. Yo, si fuese Anguita, me sentiría arrepentido de haber participado de ese debate donde realmente la pasó muy mal. Y nos acercamos al 24 de marzo y la verdad que no queríamos dejar de charlar contigo, que nos cuentes un poco tu enfoque del 24 de marzo y también tu enfoque de por qué se mantiene vigente siempre este asunto de la memoria, porque vos has estudiado mucho el fenómeno del negociado de la memoria. Y a través de tu libro lo has documentado de una manera categórica. José Nicolás Márquez te saluda junto con Pablo Parenti y estamos en conversación directa contigo. ¿Qué tal, Nicolás? Pablo, un saludo a la audiencia, muchas gracias por el llamado. Yo te diría que el relato está herido, está vivo pero está herido. Hay una frase que está circulando: ni 30.000 ni jóvenes idealistas. Son los dos golpes más duros que ha recibido en los últimos tiempos del relato. El número de desaparecidos está absolutamente cuestionado. No está cuestionado el número de desaparecidos, está cuestionado el informe de la CONADEP. Hay un dato que es inexcusable. Entre el primer informe de la CONADEP de 1984 y el segundo informe que hizo el kirchnerismo en el año 2006, hay 2.541 desaparecidos que aparecieron, que no están más como desaparecidos. Casi el 30% del informe era falso. Esto no está dicho por mí, está dicho por el gobierno kirchnerista, ¿no es cierto? Sí. Y cuando en el segundo informe del año 2006 se encuentra una enorme cantidad de barbaridades, de personas que están vivas, personas que han sido muertas por delincuentes comunes, personas que han sido muertas por las propias organizaciones guerrilleras,
Yo creo que el mandato que tiene hoy el gobierno Cambiemos es echar luz sobre este tema, y como vos bien decías, es un tema que está estrictamente vinculado con la otra cara del relato, que es el interés pecuniario, ¿no es cierto?, el interés por la plata. Y el otro paradigma del relato que está golpeado es el de jóvenes idealistas. Vos has contribuido enormemente con tus libros y tus investigaciones, también con Agustín Laje, a desenmascarar el relato en ese sentido, ¿no es cierto? La realidad es que pareciera ser que aparecen unas golondrinas que anticipan una primavera, que después se supone que viene el verano. Respecto de los medios de comunicación, están más abiertos y más interesados en debatir los 70, ya no es un discurso uniforme, ya no hay una sola voz, se empiezan a escuchar otras voces. O sea, yo entiendo que el relato está herido, tiene gozo de buena salud, pero está herido, y esto es gracias a los que han trabajado en ese sentido, ¿no?, para desmontar el relato. Bueno, yo te agradezco, pero acaba el tiempo de la memoria, porque se acabó la plata, se acaba el tiempo de la memoria, y los argentinos necesitamos el tiempo de la historia, ¿no? Eso es lo que te quería preguntar, o sea, es este cambio de paradigmas, donde vos decís ya no hay un discurso uniforme, ya la cosa es más matizada, vos lo atribuís en gran parte a que hay otro gobierno distinto del anterior, donde se permite un poco más la apertura al debate. Antes estaba todo muy concentrado en una propaganda muy rígida. Yo creo que sí, Nicolás, Pablo, creo que sí, creo que esto es inentendible, la construcción del relato, de un relato que ha penetrado tanto en nuestra juventud, sin la imprescindible colaboración de los medios masivos de comunicación, salvo honrosas excepciones. En este sentido, los medios han sido fundamentales para la construcción del relato. Pero creo que sí, creo que el cambio de gobierno significa un cambio de tiempo, un cambio de aire, y los medios no son ajenos a eso, lo perciben. Por lo tanto, se empieza a abrir, digamos, la posibilidad de otras voces, ¿no? El 24 de marzo yo lo recuerdo, el mejor recuerdo que yo tengo del 24 de marzo es el afiche de bienvenida del golpe. Ese afiche que circuló el 24 de marzo mismo, el 24 de marzo de 1976, lo difundió, ustedes lo saben, lo difundió el ex canciller Nakam Pop, Héctor Timerman, cuando en el diario que dirigía en ese momento, La Tarde, que se creó para el golpe. El diario La Tarde, su primera edición es del 16 de marzo de 1976. Su tapa dice, la tengo acá delante mío, la tapa de ese dice: Argentina hoy, bombas, secuestros y carestía. Esto es el 16 de marzo del 76, ¿no es cierto? ¿Qué tipo hábil para montar una empresa, ¿no? Muy oportuno para montar un diario. Y el diario muere en agosto del 76, o sea, se armó exclusivamente para fogonear el golpe y para darle la bienvenida al golpe. El diario muere en agosto del 76. Claro. Les decía que el diario es el único que presenta un afiche a doble página central del día 24 de marzo. La tapa dice: prestó juramento Junta Militar para reorganizar a la nación. Más propaganda que eso, imposible. Era como Tiempo Argentino versión videalista. Exactamente. También está como te decía, la doble página central, que es una foto de la Casa Rosada con tanques y soldados que se ven claramente delante de la Casa Rosada. Dice, con título catástrofe: para terminar con el tema, la corrupción y la subversión. Está dando los fundamentos del golpe militar. Héctor Timerman. Y abajo en la misma página, extrae una parte de la proclama de las Fuerzas Armadas, explicando más aún. Dice: esta decisión solo está dirigida contra quienes hayan delinquido o cometido abusos de poder. Este diario, que era propagandista de Martínez de Hoz y su política económica, que hablaba de imprescindible reducción del empleo público, que anunciaba la pena de muerte para terroristas,
¿cómo se llama? A los integrantes de las guerrillas claramente los llamaba terroristas. 11 extremistas muertos, duros golpes al terrorismo. Este diario da la magnitud del relato que se armó con posterioridad, que insisto, tienen una importantísima, ineludible importancia para analizar este fenómeno los medios de comunicación, ¿no? Entiendo que es así. Te vuelvo un poquito, porque me quedó rebotando algo que dijiste al principio. Vos hablabas de que el Cambiemos tiene que hacer algo para esclarecer el tema de los desaparecidos y los informes que se han hecho. ¿Qué es lo que puede hacer o qué es lo que a vos te parece que tiene que hacer? Mirá, es clarísimo y es muy sencillo. Cuando el actual secretario de Derechos Humanos, Claudio Abruj, dice los 30.000 desaparecidos es un símbolo, uno puede afirmar sin temor a equivocarse y sin entrar en bajas calificaciones, bajas clasificaciones o calificaciones, que Abruj es un ignorante. Es un ignorante porque ignora de qué está hablando, porque él es el administrador de los legajos, lo que se llaman legajos CONADEP. No hay en la Argentina, en los últimos 35 años, ningún otro lugar como el Estado para ser el receptor de las denuncias de desaparición de personas. Este fue el origen de la CONADEP. La CONADEP se llama Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, palabra clave sobre el que se montó el cambio del paradigma histórico, ¿no es cierto? La palabra desaparecido. Entonces, la CONADEP de 1984, después de un año de analizar, de recibir denuncias en todo el país, presenta 8.961 casos de desaparecidos. Cada uno de ellos implica un legajo, una carpeta. La CONADEP presenta el informe, con Sábato entregando el informe a Alfonsín, y se disuelve como establecía el decreto de creación. Todas esas carpetas, esos legajos que se suponía contenían la historia, los fundamentos de la denuncia de desaparición de personas, pasaron a una dependencia que tuvo sus distintos nombres, pero que ahora se llama Secretaría de Derechos Humanos. En el año 2006 el kirchnerismo sorprende a la opinión pública porque presenta un nuevo listado de desaparecidos, además de cambiarle el prólogo al informe Nunca Más, al informe conocido como Nunca Más, lo que generó una gran polémica. Lo más importante es que presenta un nuevo listado. En ese nuevo listado, los desaparecidos después de 30 años no solamente no aumentan, nunca se interrumpió la posibilidad de denunciar, no solamente no aumentan, sino que descienden en su número a 7.098 en el periodo que va desde el año 69 hasta el año 83. ¿Y durante el gobierno de facto cuántos desaparecidos hubo, José? Y son según el informe kirchnerista del año 2006, yo te lo digo con exactitud, son 6.447 según el informe kirchnerista. Ahora, vos sabés que yo no coincido. Ahora, perdón, yo no coincido tanto con vos en que Abruj sea un ignorante. Para mí es un maldito. No creo que ignore. Te completo, sí. Nicolás, te completo sí. La idea. El informe del kirchnerismo del año 2006 dice que los desaparecidos durante el proceso son 6.447. Sí. Ahora, mi investigación está hecha en ese número, en esos desaparecidos. Sí. Y cuando yo te digo que, por ejemplo, este informe presenta como desaparecido a Eduardo Luis Aulet, que presenta como desaparecido a Epifanio Méndez Val y Epifanio Méndez Fleitas, por darte 3 ejemplos cualquiera. Sí. Y te digo que Eduardo Luis Aulet, que es presentado por el kirchnerismo, repito, en el año 2006, después de 30 y tantos años de investigación y de posibilidad de afinar la punta del lápiz, Eduardo Luis Aulet es presentado como desaparecido cuando todo el mundo sabe que Eduardo Luis Aulet es una de las 3 víctimas fatales del clan Pucho. El clan Pucho ejecutó
a Ricardo Manuquian, ejecutó a Eduardo Luis Aulet y ejecutó a Emilio Naum, ¿no es cierto? El asesino confeso de Eduardo Luis Aulet, Roberto Díaz, está en libertad. Pucho, que se declaró kirchnerista antes de morir. El Pucho pasó por todas las instancias, creo que. Bueno, la última fue de apoyo a Cristina, porque hay un video pero discúlpame, pero la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires cerró con esa posibilidad porque determinó que Pucho lideraba una banda de delincuentes comunes dedicados al secuestro extorsivo. Entonces, en el año 2006, colocarlo a Eduardo Luis Aulet como una víctima de la represión ilegal del Estado es una estafa. Es directamente una estafa, ¿no es cierto? ¿Cuántos casos, vos en tu libro, cuántos casos desenmascaraste? Pues yo me acuerdo que esto lo habíamos charlado hace un par de años. Vamos a aclarar que tu libro se llama Mentirás tus muertos, se consigue en todas las sucursales de Jenny, en el Ateneo y en todo el país. Tiene muy buena distribución. Me acuerdo que vos me habías contado casos de desaparecidos que tienen cuenta en Facebook. Claro. Si un oyente, la maravilla de Facebook, si un oyente coloca en Google Epifanio Méndez Val, lo va a mandar al Facebook de Epifanio Méndez Val, que gracias a Dios vive hoy en la Argentina, toma mate según se ven las fotos que postea. Es un periodista paraguayo con una radio y una revista para la comunidad paraguaya en la Argentina. Acá lo estoy viendo, le estoy por pedir amistad. Claro. Cuenta Epifanio Méndez Val, que es hijo de Epifanio Méndez Fleitas y Fredesvinda Val. Cuenta que su padre era un político contrario a Stroessner, que por eso en el año 77 estaban exiliados en la Argentina. Cuenta que su padre murió en el año 1985 en Buenos Aires, en libertad y de muerte natural. Cuenta que su padre, que él y su padre sí estuvieron detenidos el 7 de octubre de 1977 durante un mes. Detalla el lugar donde estuvo detenido y cuenta de la liberación de él y de su padre, noticia que, según publica también en su Facebook, fue anunciada por todas las agencias internacionales. Ahí pone un cable de UPI que dice Méndez Fleitas en libertad. Cuenta que en el año 85, también se puede obtener en su Facebook un anuncio en Clarín de la muerte de Epifanio Méndez Fleitas, que era un político destacado de Paraguay, el pariente de Lugo, tanto es así que Lugo vino hace un par de años a buscar el cuerpo de Epifanio Méndez Fleitas. Bueno, el informe del kirchnerismo dice que los dos están desaparecidos, uno está vivo y el otro está en libertad, ¿no es cierto? Entonces, voy a la pregunta de Pablo. El secretario de Derechos Humanos no puede decir la barbaridad que dijo respecto de que es un símbolo, porque él es el administrador hoy de la historia. Él es el administrador de los legajos de la CONADEP. Con este afán de abrir archivos, que le pedimos al Vaticano que abra los archivos, a Estados Unidos que abra los archivos, a los militares que abran los archivos, la verdad es que lo que tiene que hacer la Secretaría de Derechos Humanos es abrir los archivos a los investigadores. Durante estos años del kirchnerismo estuvo cerrado bajo 7 llaves esa posibilidad. Voy un segundo al tema, perdón, y entonces esa información a la que no se podía acceder respecto de los listados, respecto de los legajos CONADEP, si uno se acercaba y le decía al Estado, sería tan amable de darme la carpeta o el legajo de Nora Lía Marquardt, que fue agregada por el kirchnerismo en el año 2006 como víctima de la represión ilegal del Estado, ni Pablo ni vos saben quién es Nora Lía Marquardt. No. O sorpréndanme. No. Bueno, Nora Lía Marquardt, que está agregada en la página 1058 del tomo 2 del informe de la Secretaría de Derechos Humanos 2006, está presentada como víctima de ejecución sumaria el 25 de noviembre del 75 en el barrio de Alta Córdoba, ciudad de Córdoba. Ahora, con entrada al sitio de internet www.ruinasdigitales.com e ir a la revista Estrella Roja del ERP, en el número 67 de la revista Estrella Roja, del lunes 29 de diciembre del 75,
en la página 17, donde detallan la crónica de la revolucionaria. ¿De la? De la guerra revolucionaria. Sí. Dice textualmente: noviembre 25, Córdoba, el comando Héroes de San Martín del ERP intentó expropiar el dinero que transportaba un camión de caudales. En la acción murió combatiendo heroicamente la compañera Nora Lía Marcual, alias Sargento Clara. ¿Qué significa esto? Que durante un gobierno constitucional, una banda ilegalizada desde 1973 por el gobierno peronista, perseguida penalmente por el gobierno peronista, prohibida la banda en todo el país por el gobierno peronista, asalta un camión de caudales para robar plata para hacer la revolución para seguir su guerra revolucionaria contra el gobierno constitucional. En la acción, tiroteándose con las fuerzas legales de la democracia, muere una mujer que tenía nombre de guerra, Sargento Clara, y hoy el kirchnerismo nos la presentó como un arquetipo para la juventud, y además le habilitamos a sus familiares a que cobren una indemnización del Estado. ¿Pero te sorprende algo del kirchnerismo? No, lo que sí me sorprende es de Cambiemos. ¿Por qué? Claro. Porque cuando el kirchnerismo presenta el libro 2006, yo me dedico a estudiar el listado de los... Parecido, tuve como objeto de estudio el listado del 84, el listado 2006 y la ley de reparatoria. Cierto que las dos más importantes son dictadas por Menem, el gobierno de Menem, la 24411, que indemniza a familiares de desaparecidos y muertos, que indemniza a Nora Lía Marcuar, y la 24043, que indemniza a los que hubieran estado detenidos desde el estado de sitio de Isabel hasta la finalización del proceso. Entonces, mi libro sale en el año 2015, en marzo. En mayo, la Secretaría de Derechos Humanos saca de la web el listado que había llegado en 2006. Y saca de la web el listado del Parque de la Memoria, que era una especie de espejo del otro listado, ¿no es cierto? Lo saca de la web. En noviembre de 2015, días antes del balotaje, se publica lo que yo la verdad que es una especie de orgullo, porque yo digo que se debió a mi investigación. El kirchnerismo presenta el tercer informe estatal, el tercero, el primero del 84, gobierno de Alfonsín, el segundo gobierno de Néstor Kirchner, 2006, y el tercero gobierno de Cristina Kirchner, 2006, en donde faltan todos los casos que denuncié yo en el libro. A ver si lo explico bien. Sí. En el año 2006 el kirchnerismo nos dice: el señor Fernando Jaimal es una víctima de la represión estatal del Estado. Una víctima de la represión estatal. Cuando yo publico en el libro que Rubén Fernando Jaimal lo matan los montoneros y lo publican en la revista Evita Montonera, en el año 2015 el gobierno kirchnerista dice: no, Rubén Fernando Jaimal no es más una víctima del Estado, no está más. Mientras tanto, habrán cobrado. La pregunta es: ¿cobraron o no cobraron? ¿Cuántos casos desmenuzas en tu libro vos? Y yo tengo, en el primer capítulo solamente hablo de los 2.541 aparecidos. No es un dato menor, porque a ver, vamos a contar un solo caso. En el capítulo se toma un caso y se lo narra, ¿no? Se lo pone en forma de narración. En el capítulo narrado, el caso narrado en el capítulo de los aparecidos, sí, se llama Vuelta de Ida, que narra la historia de una mujer que se llama Ida Luz Suárez, que figuró como desaparecida en 1984, que no figura más en el informe del 2006, por lo tanto no figura más tampoco en el informe del 2015, y que ella aparece en el 2009 en un diario El Litoral dando un testimonio contra militares y policías y cuenta que ella estaba exiliada en Holanda. Como el caso de Nora Lía Marcuar, de Ida Luz Suárez, hay 2.541 personas. Pero ¿cuál es el problema? Que las leyes reparatorias dicen que si no se tiene prueba de la desaparición de la persona, el solo hecho de haber figurado en el listado de 1984 acredita la desaparición de esa persona. Y el artículo 5 establece que si el desaparecido reaparece, no tendrá obligación de devolver el beneficio si lo hubiera cobrado.
Entonces yo lo que denuncio en ese primer capítulo es que hay 2.541 personas que por la liviandad, la complicidad de nuestros legisladores y de los ocupantes del Poder Ejecutivo, estuvieron en condiciones de cobrar $220.000 y no estaban desaparecidos. El problema es que el gobierno, los gobiernos no informaban sobre esto. Ahora se ha producido un cambio muy importante porque el ministro Garabano ha dispuesto la publicación de toda esta información, ¿no es cierto? Esto es reciente, esto es en estas 2 semanas que han pasado. Bueno, en ese sentido les puedo adelantar que lo que hizo el gobierno de Garabano, desautorizando a Bruch, una medida muy valiente, digamos, lo que debía hacer el ministro Garabano. Pero por ser del PRO valiente. Sí, desautoriza, por hacer del PRO valiente, desautoriza a Bruch y publica en la página web del Ministerio de Justicia todas las disposiciones del Ministerio de Justicia. Y le ordena a Bruch y al Archivo Nacional de la Memoria, que depende de Bruch, que elaboren un listado específico de las indemnizaciones. Eso es como si le dijera que el gobierno de Cambiemos nos pone frente al Mato Grosso con una tijera de podar y nos dice, muchachos, entren y encuentren algo. Claro. Porque es tanta la cantidad de disposiciones que hay que es imposible. Pero yo obtuve, en esta semana, del Ministerio de Economía, que es digamos, la dependencia que hizo efectivo el pago de las indemnizaciones, el detalle absoluto de todas las indemnizaciones de la ley 24411, la que ordena indemnizar a desaparecidos y muertos, y la 24043, la que ordena indemnizar a los que hubieran estado detenidos. Por ejemplo, el señor Emperador, o el señor Anguita, sí, el señor Anguita cobró cerca de 3 millones de pesos por haber atentado contra la democracia en 1973 en el intento de toma del Comando de Sanidad. Sí, o sea, en cuyo atraco cometieron un homicidio los del ERP. Exacto. Eduardo Anguita estuvo detenido en el gobierno de Lastiri, lo mantuvo preso Perón, lo mantuvo preso Isabel Perón, lo mantuvieron preso los militares. No es un desaparecido, como tantísimos otros que estuvieron presos. Sale liberado en el gobierno de Alfonsín, sale en libertad en el gobierno de Alfonsín y cobra una indemnización de cerca de 3.300.000 pesos. Bueno, con el material que acabas de tener ya tenés para entretenerte con un nuevo libro. Por lo pronto, sí. Mentirás tus muertos, falsedades y millones detrás del mito de los 30.000 desaparecidos, el libro imperdible de José D'Angelo, que no sé cuántos vendiste, pero está vigente en todas las librerías, sobre todo en el Ateneo y en Jenny, que está en todo el país. Ahí van a encontrar esto y más adelante vamos a... Adelante, Nicolás, que estoy escribiendo mi segundo libro que tiene que ver con los nietos recuperados, ¿no? Hay una enorme construcción ahí también, en donde se vuelve a ratificar lo que hace esta izquierda revolucionaria, es niega su parte, multiplica por infinito la otra parte y nos mezcla verdad con mentira de una manera escandalosa, ¿no? Bueno, vamos a charlar otro día sobre eso que me apasiona. Yo hice pequeños bosquejos en su momento donde ya sí, por supuesto, lo tuve absolutamente. Eran evidentes las mentiras y contradicciones, pero me encanta que estés trabajando en esto porque fíjate que hay una suerte de desprestigio en torno a Bonafini y su AMPA militante, pero Carlotto se ha salvado bastante de este descrédito, y entonces creo que esto que acabas de anunciar va a ser muy interesante para también colocar a Carlotto en el lugar que se merece, porque ella ha zafado bastante bien del descrédito de todo este desaguisado. Está claro que a ella le cabe la misma acusación que se le hace a Bonafini, que es haber politizado la burda su causa, y eso le ha llevado a un descrédito que sí, es verdad que es distinto que el de Bonafini, pero no deja de tener descrédito, ¿no? Abrazo enorme, José.
Y Un gracias. abrazo Pablo, un abrazo Nicolás. Un abrazo. Gracias por el llamado. Muchas gracias por el tiempo, che. Abrazo inmenso, nos vamos rápido. Sí, estamos ya pasaditos de horario, así que no nos queda más que despedirnos y invitarlos al próximo programa, el próximo jueves. Y mañana disfruten el feriado, disfruten el descanso en familia. Bueno, y un brindis. Chao. Bueno, muchas gracias, hasta la semana que viene.